Bueno, buenos días a todas y todos en este día lluvioso desde la madrugada. Bueno, en este ejercicio, vamos en la quinta semana, en este ejercicio de rendición de cuentas y transparencia de cara al sexto informe de gobierno del señor presidente, hemos invitado a Cristóbal Jaime, que preside la Comisión Nacional de Agua, para que nos platique de lo que ha hecho esta institución del Estado mexicano, que ha hecho cosas realmente importantes a lo largo de este sexenio, probablemente como ningún otro, y quiero subrayar toda la labor de la CNA en las situaciones de desastre, pero ya aquí Cristóbal nos irá planteando la realización de la comisión en este sexenio. Cristóbal, por favor. Muchas gracias, Rubén. Muy buenos días. A nombre de la Comisión Nacional del Agua, pues les agradezco su presencia aquí en esta presentación. Vamos a tocar algunos de los temas relevantes, ya lo anticipó aquí el doctor Aguilar. Y vamos a empezar, por favor, Lili, la siguiente, para platicarles un poquito de cómo están las lluvias, cómo estamos en las lluvias. Les vamos a dar un disco con toda la información que se va a presentar aquí para que en un momento dado, si hay algún problema de apreciación, lo puedan de alguna manera consultar. Bueno, aquí vemos que la precipitación acumulada de enero a agosto, del 1 de enero a agosto 20, la lámina acumulada son 445 milímetros, y esta es la media histórica, es el promedio de los últimos 60 años, de la información que ha recopilado la Comisión Nacional del Agua. Bueno, así es como vamos este año, ¿no? También con la misma información, del día 1 al día 20 de agosto, llevamos 451 milímetros, que es prácticamente equivalente a lo que es la media histórica. Estamos ligeramente arriba. Sin embargo, como ustedes ven, la distribución no es semejante. Aquí vemos, por ejemplo, en los estados del noroeste, sobre todo, en el caso de Chihuahua, en el caso de Sinaloa, vemos una mayor presencia de lluvia, y al revés, bueno, tenemos menos presencia de lluvia en la parte del noreste. Adelante. Como ustedes saben, la lluvia se concentra fundamentalmente en los meses, a partir de los meses de junio, del mes de julio, de agosto y septiembre. Esa es nuestra temporada de lluvias, y en esos 4 meses llueve 2/3 partes de la lluvia anual se da en este periodo de tiempo, que es un periodo de tiempo muy breve. Bueno, aquí lo que podemos ver es que arrancamos la columna en azul, es la precipitación del año, la que está en verde es la media histórica o la climatología, y aquí lo que podemos apreciar es que arrancamos bajos en enero, febrero, marzo y abril, y empezamos a recuperar a partir de mayo, es decir, cuando los meses son importantes, el peso de la lluvia es mayor. Bueno, pues aquí podemos apreciar que afortunadamente empezamos a recuperar a partir de mayo, junio, julio, que fue un mes muy bueno para el mes pasado, es el pronóstico de agosto, y luego vemos que ya empieza a descender la importancia de la lluvia en México. Es dramática la cifra para octubre. Si para julio el pronóstico por lo ya llovido, ahora sí que ya llovido, fueron 149 milímetros en julio, 148 en agosto, que son meses muy semejantes. Sin embargo, aquí octubre, contrastando con esos 148 o 149, es de 88, prácticamente la mitad. Adelante. Bueno, como consecuencia de las lluvias, los almacenamientos. Tenemos 3 diferentes tipos de presas: las que almacenan agua para riego, las de agua potable, y aquí tenemos las que son las de generación de energía eléctrica. Y bueno, vemos aquí cómo han evolucionado los almacenamientos. Aquí los primeros años fueron de almacenamientos muy bajos, empezamos a tener recuperaciones a partir del año 2004 muy importante. 2005 tuvimos un almacenamiento de más de 71 mil millones de metros cúbicos, y actualmente estamos en un nivel de 63 mil millones de metros cúbicos. Aquí están los volúmenes: para riego son 22 mil millones de metros cúbicos, para agua potable 5 mil, y para generación de energía eléctrica 36 mil. Los huracanes,
el pronóstico original para el año en el Pacífico, para el año 2006, era de que íbamos a tener 14 huracanes o fenómenos hidrometeorológicos extremos. De estos han transcurrido ya 7, nos faltan 7, y el pronóstico original que se revisó era de que íbamos a tener 11, el pronóstico revisado es que vamos a tener 14, es decir, más actividad en la parte del Pacífico. En la parte del Atlántico, bueno, ahí el pronóstico original era de que iban a ser 17, el pronóstico revisado es que van a ser 15, 2 menos, de ellos ya han transcurrido 3, nos faltan 12 todavía, ¿no?, en el Atlántico. Muy bien, vamos a hablar un poquito de descargas, contaminación, y básicamente comentar que los ingenios azucareros, que generan una contaminación equivalente a la que genera prácticamente la mitad de la población de México, en este caso ha venido evolucionando de manera muy favorable. Actualmente, en lugar de descargar a cuerpos de agua, se emplea para riego, se viene empleando para riego, el agua se enfría y es susceptible de emplearse para riego. De esta manera se están empleando 13.7 millones de metros cúbicos, 13.790 millones de metros cúbicos para riego, y esto pues ha disminuido las descargas a los cuerpos receptores. Se ha disminuido la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores en un 49%. De este volumen de 45.900 millones de metros cúbicos en el año 2002 a prácticamente la mitad en el año 2005. Algo que es importante es que se ha venido publicando, a partir de la presidencia del gobierno del presidente Fox, se ha venido publicando la disponibilidad de los acuíferos de aguas subterráneas, con los que no se contaba. Así que a partir del año de 2003, de enero del 2003, se empezaron a publicar las disponibilidades de los acuíferos subterráneos y se han publicado ya de 653. Evidentemente arrancamos con los más importantes. Estos 653 acuíferos representan el 90% del total de las aguas que se extraen del subsuelo. Y para este año tenemos el programa para publicar la disponibilidad de 50 acuíferos adicionales, y esto nos va a llevar a que al término del sexenio, bueno, pues habremos publicado ya el 91% de los acuíferos de donde se extraen aguas subterráneas. Entre el año 2000 y el año 2005 hubieron cambios muy importantes en lo que fue el aspecto de cobertura de agua potable. Aquí vemos que en el año 2000, con cifras duras del censo, bueno, pues había 83.7 millones de mexicanos que tenían servicio de agua potable. Con el conteo del año 2005, estos 83 millones se convirtieron en 89 millones. Esto nos da un poquito más de 1 millón de habitantes por cada año. Pero lo que es más relevante es que está dando un cambio cualitativo. En el año 2000, 53 millones de habitantes tenían agua potable dentro de su vivienda, cuando ya para el año 2005 estos 53 millones se convierten en 65 millones, es decir, hay 12 millones más de mexicanos que tienen agua potable dentro de su vivienda. Adelante, en cuanto a los servicios de alcantarillado, es decir, agua potable va de alguna manera ligada con el alcantarillado, y aquí quisiera destacar que en el año 2000, de nuevo también basado en los datos del censo de población, había 72 millones de mexicanos que estaban conectados, o que sus viviendas que habitaban estaban conectadas a un servicio de alcantarillado. Bueno, aquí también ha habido un cambio muy importante, ¿no? Ha habido un crecimiento de 72 millones de habitantes a 85 millones de habitantes, es decir, 13 millones de habitantes más en tan solo 5 años. Adelante. Los municipios no pagaban por el uso del agua a la Federación.
El señor presidente en diciembre del año 2001 firmó un decreto donde anunciaba que se condonarían los adeudos en la medida que los municipios empezaran a pagar, con el compromiso, y además que el dinero que pagaran los municipios se le iba a reintegrar al municipio, con el compromiso de los municipios de invertir un peso por cada peso que se les regresara. Entonces, aquí ven cómo ha evolucionado el programa. El año 2002 pagaron 857 millones de pesos, y esto posibilitó, con el peso adicional que aportan los municipios, hacer obras hidráulicas por 1.669 millones de pesos. Bueno, aquí vemos que hay una tendencia positiva de crecimiento. Hay más de 1.000 municipios, los más importantes del país en cuanto a población, que participan en este programa. Y podemos decir que a junio del año 2006, de manera acumulada, la recaudación total ha ascendido a 6.486.4 millones de pesos, y esto resulta en una inversión del sector de 12.000 millones de pesos. Es una fuente de recursos adicional y tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de los organismos operadores o de las empresas de agua. El programa para la modernización de los organismos operadores de agua es un programa también desarrollado en el sexenio del presidente Fox. Esto se maneja a través de un fondo, es un fondo para infraestructura, y aquí se aportan en este fondo 6.873 millones de pesos se han aportado. Voy a leer lo que dice aquí. La cartera de proyectos a junio de este año representa una inversión estimada de 16.000 millones de pesos, de los cuales 6.873.4 millones corresponden a recursos fiscales, recursos federales, y se complementan con una inversión de 9.264.9 millones de pesos de la contraparte. Lo que se hace con esto son fundamentalmente obras que tienen que ver con el saneamiento y con el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento. ¿Qué pasa? Como se recibe este recurso a fondo perdido y todo se licita, la contraparte proviene fundamentalmente de financiamientos de organismos privados, y los municipios o los estados van pagándole a las empresas privadas, les van pagando con el paso del tiempo a través de un cobro por el servicio que presta. Adelante. Agua limpia, tenemos un programa muy amplio. Podemos mencionar que se están desinfectando actualmente 311.3 metros cúbicos por segundo. Eso significa que se está clorando prácticamente el 96% del agua que se sirve a la población. Además, en el año 2005 se hicieron 103 operativos de saneamiento básico, sobre todo en aquellos lugares que fueron sujetos a la presencia de fenómenos hidrometeorológicos. Se han colocado tenemos colocados 3.1 millones de equipos instalados en todas las localidades, y esto tiene un reflejo directo en una disminución de las enfermedades provocadas por el beber agua no adecuada. Adelante. Bueno, en cuanto a saneamiento, arrancamos aquí con una cobertura de saneamiento del 23%, quiere decir que todas las aguas que se descargan en el país solamente se saneaban en el año 2000, se saneaban el 23%, y aquí ven ustedes la evolución. Tenemos contemplado terminar el año 2006 saneando el 36%, esto es el 50% más de lo que teníamos en el año 2000, pero tenemos obras en construcción que una vez que estén terminadas va a significar incrementar al 41.6 el saneamiento de las aguas. Adelante. Protección a centros de población. En el presupuesto del año 2006 tenemos contemplados 724 millones de pesos, de los cuales 498 son federales, para construir infraestructura hidráulica en beneficio de 360.000 habitantes. Estas obras se realizan
prácticamente en todo el país. Se menciona como ejemplo lo que está haciendo en el municipio de Monterrey. También está continuando con el plan para el control de inundaciones en la ciudad de Villahermosa, la rectificación del río de las avenidas en la ciudad de Pachuca, que es una obra muy relevante, el inicio de la construcción del túnel del río de la Compañía para evitar las inundaciones en la parte de la salida a Puebla, en Chalco, Valle de Chalco, y también se está realizando obras de drenaje pluvial en la isla de Cozumel. Por otra parte, la Federación cuenta con recursos de Fonden por un monto de 2.523 millones de pesos, a los que se suman 657 millones de pesos de recuperación de seguros. La infraestructura federal está asegurada y una ampliación presupuestal de 490 millones de pesos para ser ubicados fundamentalmente en el estado de Chiapas como consecuencia de la presencia del Estado. Adelante. Bueno, aquí hay unas fotografías de los trabajos que están haciendo. Este es un bordo de protección, este es un talud enrocado, como es este caso de aquí. Esta es la parte superior del talud y bueno, esta es la parte opuesta a lo que es el río, la corriente del río. Bueno, aquí se ven ríos que han sido ya rectificados y también algún otro trabajo de obras de protección. Esto es lo que hemos tocado hasta ahorita, lo que tiene que ver con básicamente lo que son agua potable, alcantarillado y protección a centros de población. Vamos a pasar ahora a tocar lo que es la parte de riego, ¿no? Aquí la superficie que se ha incorporado son 69,000 hectáreas, es la cifra acumulada, y aquí es como se vinieron dando a través del tiempo. Adelante. Lo importante, la acción más importante es la rehabilitación, la modernización y la tecnificación de los distritos de riego. Como ustedes saben, la agricultura ocupa el 80% del agua en el país y es muy importante utilizarla de manera eficiente. Entonces, aquí se han tecnificado, se han modernizado 812,000 hectáreas, y esta cifra es justamente igual a la que se tenía de manera acumulada hasta el año 2000. Quiere decir que en este periodo de tiempo se ha tecnificado una superficie igual a la acumulada hasta el año 2000, y esto ha significado grandes ahorros de agua y como consecuencia de ello sustentabilidad. En cuanto a tenemos distritos de riego, pero también tenemos área de temporal. En el temporal tecnificado se han incorporado 99,000 hectáreas durante el periodo 2001-2006 al riego, y también se han tecnificado superficies en el área de temporal tecnificado. Se han rehabilitado 988,000 hectáreas, y esto es una cantidad que prácticamente equivale a la mitad de lo que es la superficie de temporal. Bueno, aquí vemos los beneficios, ¿no? Y es importante que podamos explicar bien esta gráfica. La línea roja es la superficie sembrada, eso es lo que se siembra, y aquí tenemos una información que viene desde el año 1957, 58, del ciclo 57-58 al ciclo inmediato anterior, que es el 2004-2005. Aquí vemos lo que se produce, lo que se ha venido produciendo en la línea verde, y aquí vemos el agua que se ha venido empleando, ¿no? Entonces vemos que ha sido posible mantener la misma superficie bajo cultivo, pero hemos empleado menos agua y hemos obtenido una mayor producción como resultado de eso. Para la atención de emergencias, la Comisión Nacional del Agua cuenta con 12 centros regionales de atención de emergencias. Aquí están las ubicaciones. Ahí hay equipo y están estratégicamente distribuidos para atender cualquier contingencia que se pueda presentar a lo largo y ancho del país. En cuanto a consejos de cuenca, bueno, hay instalados 25 consejos de cuenca. Nosotros pretendemos cada vez que a través de estos consejos de cuenca y de órganos auxiliares de los consejos de cuenca hay una mayor participación y una mayor decisión de la población, de los integrantes de los consejos de cuenca, donde están los otros niveles de gobierno y están fundamentalmente los usuarios, los académicos, la gente preocupada por la administración del agua,
en la toma de decisiones de cada una de las cuencas hidrológicas. Como ustedes saben, en marzo de este año, México organizó el Cuarto Foro Mundial del Agua. Podemos comentar que a través de él y con el apoyo evidentemente del señor presidente y su participación, bueno, pues se consolidó el liderazgo de México en materia de manejo de recursos hídricos. Asimismo se fortalecieron las redes de cooperación con gobiernos, con instituciones, con actores relevantes en el mundo. El tema del agua se elevó en la agenda nacional. A mí me da mucho gusto que los diferentes candidatos, ahora que estuvieron en campañas, invariablemente todo el mundo cada uno de ellos tocaron el tema del agua. Se logró una amplia participación en la organización por medio de la sociedad civil en el foro, con lo cual las propuestas que de ahí surgieron tienen una mayor posibilidad de aceptación y de arraigo en la población. Se registró una ocupación hotelera pico en la Ciudad de México, fue de 91%, y estimamos que hubo una derrama muy importante. Bueno, en cuanto al cuarto foro, prácticamente hemos concluido. Por aquí tenemos unos ejemplares de lo que es el reporte final del Cuarto Foro Mundial, que contiene la descripción detallada de todas las actividades preparatorias. Hay también otro documento que es la síntesis, que contiene los principales planteamientos en los temas que se presentaron durante el foro. Hay un disco que estaba integrado en el reporte final, que contiene los datos completos de 1.200 secciones locales, y este sistema pues, es un sistema de fácil acceso. Y como comentó aquí, con lo anterior concluimos ya de manera oficial, formal, los trabajos del cuarto foro. Estos documentos se entregaron esta semana en Estocolmo, en la Semana Mundial del Agua, y van a estar listos en su presentación en español a principios del mes de septiembre. Yo lo que le voy a pedir aquí a don Rubén Aguilar es que sea a través de la oficina, de su oficina, como se les haga llegar la información. Bueno, la recaudación que realiza la Comisión Nacional del Agua, cómo ha evolucionado, y aquí vemos que desde el año 2000, con un año bajo en el año 2001, a partir de ahí se ha empezado a incrementar la recaudación, y el crecimiento de la recaudación se da en términos reales. Finalmente, el tema del presupuesto, este es el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua. Básicamente la parte superior, que es la más importante, es la que tiene que ver con los recursos que se destinan a inversión. Lo que tiene que ver con la parte clara son básicamente el pago de servicios personales, y esos son los dos conceptos más importantes. En esta barra de aquí es un concepto de otros, donde hay el pago de energía eléctrica, arrendamientos, en fin, todo lo que tiene que ver con los gastos administrativos. Bueno, un último comentario es el siguiente. Cada uno de los programas de la Comisión Nacional del Agua genera una contraparte, de tal manera que este es un presupuesto, es el presupuesto de este año de la Comisión Nacional del Agua, es de 15,000 millones de pesos. 3,000, esta parte azul, son 3,900 que se dedican a los programas de agua potable, de alcantarillado y saneamiento. La parte, esta franja en verde, es 989 millones de pesos que se dedican a control de inundaciones. Estos son 2,676 que se invierten en programas hidroagrícolas. Esto es una devolución de un concepto que se llama aprovechamientos, que se le da a los usuarios, a los municipios y al gobierno del Distrito Federal en el Valle de México. Esto es lo que recibe la Federación por concepto del programa de devolución de derechos, y finalmente están los recursos del programa de Promago. Bueno, aquí podemos ver que a cada uno de ellos corresponde una participación, una contraparte de gobiernos estatales, de gobiernos municipales o de usuarios.
de tal manera que el presupuesto de la Comisión tiene un efecto multiplicador, y esto, que son en su origen 15,000 millones de pesos, se traduce ya con las contrapartes en 22,000 millones de pesos. Para concluir, yo señalaría algunos comentarios. Primero, el incremento de las coberturas de agua potable y alcantarillado. No hay duda que México va a cumplir con las metas del milenio. Se ha incrementado, se ha aumentado el volumen de aguas residuales tratadas, se ha duplicado la superficie de riego, y esto tiene que ver básicamente con el objetivo de sustentabilidad. Se han incrementado los programas de financiamiento para realizar más obra, más infraestructura. Se han incrementado también las inversiones para obras de protección a centros de población y áreas productivas. Y finalmente, las contribuciones de estados, municipios y el sector privado han permitido incrementar de manera significativa el presupuesto de inversión de la Comisión Nacional del Agua. Muchas gracias por su atención. Cristian. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristian Daza, Agrupación Noticias. Para preguntarle, ante la carestía de agua en algunas zonas de la ciudad del país, siendo un recurso no renovable y existiendo un gran desperdicio, yo le quiero preguntar, ¿usted insistiría en la necesidad de aumentar lo que son las tarifas de este vital líquido? ¿En qué tanto por ciento? Y si también nos pudiera comentar a cuánto asciende en estos momentos lo que es el desperdicio del agua. Muchas gracias. Como no, muchas gracias. Bueno, tenemos diferentes situaciones en el país. Tenemos organismos operadores realmente de clase mundial. Afortunadamente cada vez son más. El porcentaje de pérdida en esos municipios fluctúa entre el 15 y el 20%. En el promedio nacional estamos en un porcentaje de pérdidas a través de las redes del 40%. Y precisamente este programa de devolución de derechos tiene como propósito fundamental que se aplique en la reducción de estas pérdidas. Hay casos extremos que son derivados de situaciones de no renovación de la infraestructura, de mantener redes que ya no funcionan de manera adecuada. Entonces, es muy importante que los recursos que provengan y que se apliquen en el sector vengan de los usuarios, ¿no? Entonces, la propuesta de la Comisión Nacional del Agua es que las tarifas, que a final de cuentas son quien toma la decisión al respecto, son los ayuntamientos, los municipios. La recomendación nuestra es que estas tarifas sean las suficientes para recuperar el costo de operación, de mantenimiento, de crecimiento, de administración, y que los organismos operadores puedan dar un mejor servicio a la población. ¿Qué tan suficientes? Ustedes comentaban que las tarifas sean suficientes para recuperar costos. Varía dependiendo de los costos, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en los casos que comentábamos de recuperación de tarifas que recuperan el costo, estamos hablando de tarifas en promedio de 7 pesos, en promedio. Esto no quiere decir que en la estructura no se reconozca que en los niveles bajos de consumo la tarifa sea inferior, ¿no? Cuando se consume poca agua, la tarifa, el costo por metro cúbico en ese nivel, en ese rango es inferior, y se va incrementando en la medida que el volumen se va aumentando, ¿no? Y como le digo, pues afortunadamente tenemos organismos operadores, y cada vez son más los que están en condiciones de ser autosuficientes. Gracias, buenos días. Preguntarle en qué regiones se localizan principalmente estos 13 millones de mexicanos que aún no tienen agua potable, y cuándo calcula usted que México corregiría este rezago. Menciona el cumplimiento de las metas del milenio, quiere decir que antes del 2015 todos los mexicanos tendrán acceso al agua potable. ¿Cuánto habría que invertir cada año para lograr este propósito? Gracias. Bueno, lo que vimos aquí, que tenemos un presupuesto de 15,000 millones de pesos, nosotros estimamos que si invertimos el doble, que no son sino 30,000 millones de pesos, podríamos conseguir el objetivo que usted plantea. Como se vio en la presentación, ahorita se le está dando servicio prácticamente a 90 millones de mexicanos, faltan 10, ¿no? Entonces, con estos recursos adicionales, podríamos
bien cumplir con las metas del milenio. ¿Dónde están los usuarios que no tienen agua? Fundamentalmente en las partes periféricas de las ciudades, las zonas, los cinturones que bordean las ciudades, y también en los sectores rurales, fundamentalmente en las poblaciones de menos de 2.500 habitantes. En todo el país. Tenemos un programa que nos instruyó el presidente Fox que realizáramos en conjunto con los pueblos indígenas. Entonces, este año en particular estamos conjuntando recursos con la Oficina de Pueblos Indígenas para realizar acciones más allá de los que veníamos haciendo en aquellos municipios marginados, pero además con una alta población indígena. Muchas gracias, Rubén. Don Cristóbal, buenos días. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué está haciendo la Conagua para evitar, en lo que a ustedes corresponde, su responsabilidad, para evitar desajustes en lo que está pasando en el Pacífico por la influencia del huracán? Y la segunda es, hablando específicamente del control de inundaciones en la Ciudad de México en específico, con las lluvias que ha habido en los últimos días se ha hecho evidente que la ciudad cada vez es menos capaz de hacer eficiente de su desalojo. ¿Cuánto tendría que invertirse en la ciudad desde la perspectiva de la Conagua y qué estrategias se tendrían que hacer para que la ciudad pues mejore, por lo menos en esos términos? Gracias. Es una muy buena pregunta. Bueno, primero, lo que está haciendo, sobre el Gran Canal se están poniendo unas plantas de bombeo. Hay 2 plantas de bombeo instaladas sobre el Gran Canal para poder incrementar la capacidad de desagüe. El problema que tenemos es que, habiendo una pendiente positiva de salida de las aguas en el Valle de México, esta pendiente se rompió. Es decir, esta parte de la ciudad ha venido sufriendo hundimientos, entonces cada vez es más difícil desalojar. Todo lo que está haciendo la Comisión Nacional del Agua, junto con la Comisión Metropolitana, que está integrada por el Estado de México y el Gobierno del Distrito Federal, estamos realizando una serie de obras. Uno de ellos es un túnel que se llama túnel interceptor del río de los Remedios, que va a salir a los terrenos del Vaso de Texcoco. Hay 2 lagunas de regulación que se van a instalar, que se están construyendo. Yo los invitaría, la obra está prácticamente terminada, son 11 kilómetros de túneles, y es una acción que nos está costando del orden de 3-4 mil millones de pesos. Pero eso no es suficiente. Necesitamos construir otra, por llamarle de alguna manera, una versión nueva de lo que es el emisor central, ¿no? Y para ello las inversiones son muy importantes. Tenemos el trazo, estaría ubicado al poniente de la ciudad, y ahí requeriríamos del orden de 10 mil millones de pesos. Ahora, el problema de las ciudades, cuando hablamos de saneamiento, en estos programas que nos van a permitir llegar al 41%, están incluidos ya los proyectos para el saneamiento completo de la ciudad de Guadalajara. Ahorita tenemos el saneamiento completo de ciudades importantes como toda la zona conurbada de Monterrey, como la ciudad de Tijuana, la ciudad de Mexicali, es decir, centros urbanos importantes. Nos faltaba Guadalajara, que ya están las obras, están licitadas, y nos falta fundamentalmente el Valle de México, porque las aguas del Valle de México se descargan crudas hacia el estado de Hidalgo. Entonces, todo este paquete se requiere una inversión aproximada del orden de 30 mil millones de pesos. Mara Rivera, de Enfoque. Señor, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hizo? ¿Qué podría proponer para el siguiente en cuanto a las empresas altamente contaminantes, pero además grandes consumidoras de agua como las maquiladoras, que estados como Querétaro, Monterrey, ya se dan el lujo de rechazar, pero se están trasladando al sur del país, se están instalando ahí y son altamente contaminantes? Y bueno, principalmente consumidoras de agua. ¿Hay una estrategia, un plan para en todo caso tratar de compensar, o cómo se puede evitar esto, un daño natural a los estados? Sí, muy buena pregunta también. Yo diría que son 2 temas diferentes, ¿no? Por una parte, lo que nosotros quisiéramos hacer es reorientar el crecimiento
u orientar el crecimiento hacia las zonas donde hay disponibilidad de agua. Por eso la importancia de estos estudios para definir cuánta agua hay en el subsuelo, porque el agua superficial pues de alguna manera la podemos cuantificar de manera fácil, ¿no? Pero es difícil cuantificar cuánta agua tenemos en el subsuelo. No hay duda de que por las condiciones de lluvia, de precipitación en el sur-sureste del país, tenemos mucha más agua. Entonces lo que hemos venido haciendo es tratando de orientar el crecimiento a esas zonas por la disponibilidad de agua. Se acaba de levantar una veda para poder utilizar el agua del río Papaloapan, que estaba vedado por más de 50 años estuvo vedado, no se podía utilizar el agua del Papaloapan, y esa agua pues, se descargaba al mar sin ningún uso. Lo que hemos hecho es levantar la veda y estamos empezando a otorgar permisos para que esa agua se pueda utilizar. Es lo que tiene que ver con situaciones semejantes viven los estados, por ejemplo, de Chiapas, del estado de Campeche, el estado de Tabasco, que es más agua que tierra, y también el estado de Veracruz. Toda esa región es una región privilegiada desde el punto de vista de escurrimientos, y si puede ponerla la gráfica de la lámina histórica, Lidia, ahí lo podemos ver. Bueno, esa es la parte de a dónde orientar el crecimiento, ¿no? Porque ahorita tenemos el 72% de la población, donde tenemos solamente el 18% de la precipitación. Esa es la situación actual, tenemos una situación de desbalance. Y lo otro es que tenemos que generar en la industria los programas necesarios para poder comprometerlos a que saneen el agua que utilizan. Ya como vimos, dimos un paso importante en el caso de los ingenios, y bueno, hay una tarea de vigilancia que tenemos que reforzar para asegurarnos que las descargas de los usuarios industriales estén tratadas. Ahora, aquí hay un problema que es que en algunos lugares, como es el caso del Valle de México, donde no hay plantas de saneamiento, las industrias tratan el agua y descargan y automáticamente se vuelve a contaminar, porque descargan en drenajes que finalmente no van a una planta de tratamiento. Así que tenemos que cerrar el círculo y apuntar a algo que es la sustentabilidad del recurso, que es el reuso del agua. Gracias, buenos días. Eduardo Viadas, de Planeta Azul. Tres preguntas, don Cristóbal. Por un lado, saber alrededor del tema de saneamiento, para cuándo está el horizonte de ese 41.6% de capacidad instalada. Por otro lado, saber si existe una cifra en relación al volumen ahorrado de agua en las hectáreas tecnificadas en distritos de riego y en temporal. Y por último, preguntarle, ¿cuál diría usted que será el reto más importante en materia de agua para el próximo gobierno? Bueno, en cuanto a saneamiento, los recursos están, los programas están, hay plantas de tratamiento que están en construcción, algunas de ellas en algunas capitales de estado, como es el caso de Morelia, como es el caso de Saltillo, ¿no? Todos están en camino, pero lo que va a venir a aportar el gran volumen de saneamiento es el tratamiento de las aguas de Guadalajara. Entonces, con eso, yo creo que esas obras ya están iniciadas con un trabajo de colectores, porque primero hay que recoger el agua, no hay redes de recolección, hay que recoger el agua para llevarla a un sitio donde el agua tiene que ser saneada. Estos proyectos, y por la magnitud de la ciudad de Guadalajara, nos van a llevar de entre 3 y 4 años, pero están encaminados y los recursos ya están disponibles. En el caso de la agricultura, y esto es un tema muy importante, decíamos que la agricultura representa el 80% del consumo del agua. En la agricultura, ahora sí que el uso del agua, en promedio, la eficiencia del uso del agua es del orden del 50%. Eso quiere decir que tenemos evidentemente algunos lugares donde se utiliza con menor eficiencia. Lo que es nuestro objetivo y lo que es el resultado de la tecnificación es que llegamos a niveles de uso eficiente donde el 50% se convierta en 20%, ¿no? Y el volumen de agua que se utilizó, por ejemplo, en el ciclo inmediato anterior, 2004-2005,
fueron 25,000 millones de metros cúbicos, ¿no? Así que 25,000 millones de metros cúbicos, si le aplicamos un 20%, y partimos de un ahorro, de un uso promedio de 40%, una pérdida de 40%, bueno, si lo reducimos a 20, pues estaríamos ahorrándonos ahí 10,000 millones de metros cúbicos, ¿no? ¿No? ¿Sí? Muy bien. 5,000 millones de metros cúbicos. Son 25,000 millones de los que usaron, nos ahorramos un 20%, 5,000 millones de metros cúbicos. Y el reto para el gobierno es la sustentabilidad, el saneamiento y el reuso del agua, ¿no? Y que no haya ninguna demanda de tipo, sobre todo, ninguna demanda de la población o de los otros usuarios del agua que no se pueda satisfacer, es decir, que tengamos el recurso suficiente para satisfacer esas demandas que vamos a enfrentar. Gracias, buenos días. Solo para a ver si nos podría recordar dos cifras. Por un lado, usted menciona que hay 40% de pérdidas. De este porcentaje, ¿cuánto corresponde a fugas? ¿Y por qué es tan lenta la atención a este problema de fugas? Es frecuente ver en las calles fugas por todos lados. Y por otro lado, ¿cuál es el número de familias o de hogares que tienen agua potable y no la pagan? Sí, bueno, las fugas fundamentalmente se deben a dos aspectos. Uno de ellos es las fugas en la red. Diría que 3/4 partes de lo que se pierde ahí. Y 1/4 parte se pierde porque son tomas clandestinas, es decir, simplemente alguien se conecta a una red y tiene un abastecimiento que no está reconocido oficialmente. Cada vez los organismos operadores vienen poniendo mayor énfasis en estos aspectos y cada vez tienen mejor información. Y preguntaba sobre el número de familias que no la pagan. Bueno, eso es muy variable. Le voy a poder hablar de la cifra promedio. De 100, si hiciéramos el universo igual a 100 metros cúbicos, 40% se pierden, ¿sí? Y se cobra solamente el 60% del agua, ¿no? Entonces, ya si tenemos 100, perdemos 40, nos quedan 60. Y de esos 60 metros solamente cobramos el 60% a nivel nacional. Esto resulta que al final de cuentas solamente estamos cobrando el 36% del agua que maneja un organismo operador. Señor, buenos días. Ante esta intensa temporada de lluvias que está registrando, quisiera preguntarle cuál es la situación en las presas del país y no hay el riesgo de que puedan rebasar su capacidad. Y bueno, nada, es un dato que de acuerdo a su exposición, entonces esta temporada de lluvia sería un 1% por arriba de la media histórica. Gracias. Sí, hay que recordar nada más que arrancamos muy flojos, y eso, bueno, pues lo que ha hecho es que ahora que tenemos precipitaciones mayores en los meses de lluvia, y estemos recuperando, pues nos da la impresión como si tuviéramos una gran temporada de lluvia, ¿no? Lo que tenemos en el acumulado es apenas igual a lo que es la media histórica. No es el caso de cada ciudad en particular o cada región en particular. Como vimos, hay regiones donde está lloviendo más de lo que llovió o lo que ha llovido en la media histórica, y me refiero en el caso específico del noroeste, ¿no? Las presas, nosotros tenemos identificados del orden de 3,000 presas mayores en México, tenemos una gran infraestructura afortunadamente, las presas son seguras y nosotros tenemos una reunión semanal donde hacemos una revisión del comportamiento de los almacenamientos. Realmente el agua es una actividad muy dinámica. Yo les quisiera mostrar, por ejemplo, que este es el mapa de lluvias del día 23 de agosto, ¿no? Aquí sabemos cuánto llovió, dónde llovió, y evidentemente con estos mapas esperamos, aquí están ubicadas las presas en México y sabemos cuál es la evolución. En fin, cada día tenemos esta información y cada día se va armando o se va actualizando el mapa de lluvias del año, ¿no? Las presas son presas seguras,
tenemos, digamos, focos rojos o lugares para estar atentos, serían fundamentalmente las presas de Chiapas, ¿no? Porque la población que está aguas abajo es Villahermosa. Y bueno, ahí hemos venido construyendo junto con el gobierno del estado una obra de protección muy importante que le llaman PICI, es protección para inundaciones a centros de población, y llevamos un gran avance. Me gustaría que don Rubén aquí, si hay, porque veo que hay interés en el tema, pues a lo mejor en un momento dado organizáramos una gira por ahí a ver algo de esto, ¿no? Tengo a Margarita, tengo a Vero y luego el Juan. Hola, buenos días, Margarita Vega del periódico Reforma. Para precisar la cuestión que señalaba de la Ciudad de México, solamente entonces, ¿cuál será el problema? ¿La falta de inversión y de obras para poder, o que ha llovido más, o que falta mantenimiento al alcantarillado? Gracias. Fundamentalmente es la falta de inversiones, no se ha invertido lo suficiente. Los porcentajes de pérdida siguen siendo muy altos aquí en la ciudad, y es por ello que insisto en el programa que comentaba que aprobó el señor presidente, un decreto para regresarle no solamente al gobierno del Distrito Federal, pero también a los municipios de la zona conurbada, a los 18 municipios, regresarles lo que es el costo de la energía eléctrica y la operación del sistema Cutzamala. Eso le significa al gobierno de la ciudad un ingreso de 1.200 millones de pesos anuales, y la intención es que esos 1.200 millones de pesos anuales se dediquen, junto con cantidades que aporte el gobierno del Distrito Federal, precisamente a un programa de atención y reparación de fugas. Eso y la atención de problemas puntuales, como por ejemplo es el caso de una planta que necesitamos construir para quitar la presencia de fierro y manganeso en Iztapalapa y quitarle ese color que tiene, ¿no? Buenos días, don Cristóbal. Buenos días. Usted que es el hombre agua, porque así le dice el presidente, abúndenos un poco más, por favor, sobre esta temporada de lluvias que se están registrando, si estamos ya en la recta final o va a seguir lloviendo con la misma intensidad, por un lado, y por el otro lado saber en qué porcentaje se encuentran estas presas de Chiapas, que son en las que hay que poner más atención por esta época de lluvia y ciclones, y también saber si vendrán más ciclones, más huracanes en los próximos días. Sí, bueno, en el disco que le vamos a dejar, yo no quisiera volver a pasar la información, simplemente señalar que estamos prácticamente en la mitad de la temporada de lluvia, ¿no? Nos falta un mes que va a ser muy activo, que es septiembre, y la primera parte del mes, es decir, la conclusión del mes de agosto, un mes de septiembre muy activo en lluvias y una primera quincena del mes de octubre. Así que prácticamente estamos a la mitad de la temporada, ¿no? Los porcentajes de almacenamiento en las presas actualmente son del orden del 60%. Esto quiere decir que tenemos todavía, en promedio, tenemos todavía un 40% para regular avenidas, regular precipitaciones. Por eso comentaba que la situación es una situación segura. Hay hechos que no se pueden pronosticar, por ejemplo, lo que le llamamos una lluvia puntual, el caso del que ocurrió la semana pasada 2 veces en la ciudad de Ciudad Juárez. Pues bueno, ahí lamentablemente la precipitación es baja en esa zona del país, en Ciudad Juárez, y hay una infraestructura que está dentro de la ciudad, no porque se haya puesto ahí, sino porque la ciudad, con el crecimiento que ha tenido, pues ya rodea la infraestructura, y vamos a tener que trabajar ahí en el restablecimiento de una presa que tiene una capacidad de unos 300,000 metros cúbicos, es una presa urbana, y la vamos a tener que reconstruir porque se dañó. Afortunadamente en todos estos fenómenos hidrometeorológicos, pues siempre estamos en contacto con Protección Civil y todo lo que tiene que ver con Protección Civil, y afortunadamente, a pesar de las lluvias puntuales, a pesar de las precipitaciones que tenemos, de los eventos de ciclones, huracanes, tormentas tropicales, la verdad es que desde el punto de vista de costos humanos, que son los más relevantes, creo que nos ha ido bien. Sí, gracias. ¿Qué ha pasado con algunas de las propuestas que se hicieron en el Foro Mundial del Agua, como la que hacía el ingeniero Carlos Slim
de recuperar el agua de lluvia en la Ciudad de México para que se pudiera reutilizar? Ese es todo un tema, es un tema muy importante. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda. Lo hemos venido haciendo, pero hay todo un trabajo que hay que hacer. Primero, la Comisión Nacional de Vivienda y los municipios solamente debieran aprobar desarrollos en aquellos lugares donde haya un abasto de agua garantizado. Nos hemos dado cuenta que lamentablemente no ha pasado así en el 100% de los casos. Entonces, a partir de tener una disponibilidad que pueda garantizar el abastecimiento, es donde se puede empezar a construir. Ahora, la manera de construir, necesitamos construir viviendas donde la instalación hidráulica es una instalación hidráulica de calidad que evite fugas, para empezar, y en esos desarrollos, en aquellos desarrollos donde sean grupos de viviendas, que haya dos sistemas de recolección, un sistema de recolección de las aguas crudas para llevarlas a tratar, pero un sistema de recolección de agua pluvial que se pueda llevar y conducir para poder ser inyectado. Ya existen, son muy buenos los sistemas. Hay un sistema en la frontera entre el Estado de México y la Ciudad de México, está operando, no me acuerdo en este momento el nombre del lugar, pero toda el agua de lluvia se colecta y se reinyecta, ¿no? Así que es una acción, parte de otra serie de acciones que tenemos también que tomar, como es el saneamiento de las aguas y probablemente la infiltración de aguas bien tratadas al acuífero, que debemos de tomar, independientemente de un programa que se está desarrollando en la parte sur de la ciudad para captar las aguas de lluvia y llevarlas de manera inmediata a la recarga del acuífero, porque las condiciones del terreno ahí lo permiten. Es una roca fracturada que permite que el agua camine muy rápido, se infiltre muy rápido. Sí es un tema importante. Buenos días, secretario. Joan Grillo, de la agencia AP. ¿Sí puede hacer un resumen de cómo ha reducido las deudas de agua con Estados Unidos por el intercambio de aguas en la frontera? Y puede decir o expresar si usted está en acuerdo con está satisfecho con los acuerdos que tiene con Estados Unidos para pagar e intercambiar el agua, y si no está de acuerdo, ¿por qué no ser capaz de renegociar y cambiar estos acuerdos? Gracias. No, estamos de acuerdo con el tratado. El tratado se firmó el día 3 de febrero del año 1944, así que del 44 a la fecha, bueno, pues tenemos ya más de 60 años de que el tratado ha venido operando, ha funcionado. No sé si usted qué tanto conozca de los detalles del tratado, pero el tratado se divide en dos áreas, una que es el noroeste, ¿no?, donde Estados Unidos entrega agua a México, 1.800 millones de metros cúbicos por año, y la parte del noreste, donde nosotros entregamos 431.7 millones de metros cúbicos a Estados Unidos. Cuando inició el sexenio del presidente Fox, se tenía un rezago, aunque estábamos dentro de los términos del tratado, vamos a decir que teníamos un déficit que no habíamos entregado de alrededor de 1.800 millones de metros cúbicos. Bueno, eso el año pasado, al término del ciclo del año 2005, que concluye en septiembre, ¿sí?, la cuenta era cero, ¿sí? Actualmente, durante lo que va de este ciclo, llevamos entregados de alrededor de 170 millones de metros cúbicos. Tenemos un déficit, el ciclo no ha concluido todavía, esperamos que tengamos lluvias y que podamos mantener esa cuenta en cero. Estamos de acuerdo con el tratado, creemos que es un tratado justo, y lo que tenemos que acordar en México es que podamos rejuntar dos partes de un área que constituye una sola cuenca hidrológica, que es la cuenca del Conchos con la cuenca del Bravo, y ahí estamos muy adelantados
para poder manejar internamente el agua desde Chihuahua hasta Matamoros, Tamaulipas, de manera conjunta con los usuarios, ¿no? Actualmente está separada. Actualmente la cuenca del Conchos se maneja por separado y la cuenca del Salado y del San Juan se maneja por separado. Carlos, y terminamos con esto. Nada más una precisión, señor, nuevamente. ¿En cuánto que está en promedio el metro cúbico de agua aquí en México, señor? ¿En cuánto está? En 2 pesos. El costo del agua, lo que pagamos nosotros por el agua, 2 pesos. Es decir, el otro día platicando con un comunicador muy connotado, me decía, oye, ¿y yo por qué pago 20 pesos al bimestre? ¿Qué tiene que ver 20 pesos con el costo del agua? Pues evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Yo vivo en Huixquilucan y cada vez que tengo ocasión hablo del caso nuestro, de mi familia, ¿no? Nosotros pagábamos 90 pesos al bimestre y no tiene nada que ver con lo que es el costo, ¿no? Una entrada al cine pues es equivalente a ese precio, ¿no? Entonces yo creo que el presidente municipal prestó oídos, lo elevó 50%, estábamos pagando en lugar de 90 pesos 130, es insuficiente, seguí insistiendo con el tema, lo llevó a 180, pues sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, 2 pesos lo que significa es que una familia en promedio en el país paga una boleta de 40 pesos por bimestre, consume 20 metros cúbicos, 2 pesos por metro cúbico, 40 pesos al bimestre. Costo real, varía en cada caso, pero por ejemplo en el caso de la Ciudad de México el costo real sería de alrededor de 10 pesos. Pues la compañera sí ya acabamos ahora. Qué bueno que se interesaron de este tema. Nada más saber cómo van, perdón, gracias. Adriana Domínguez de Planeta Azul, nada más saber cómo van las pláticas con los Estados Unidos en cuanto al revestimiento del canal todo americano, que es la intención que tienen en la frontera y que bueno, es una preocupación por aquello de la pérdida de biodiversidad de la zona. Sí, es un muy buen tema también. La posición de México y en particular de la Comisión Nacional del Agua es una posición muy clara y muy firme, es decir, se están tomando acciones o medidas, se están tomando decisiones en Estados Unidos que nos afectan a nosotros. La Comisión Nacional del Agua tiene medido que hay una reducción de 70 millones de metros cúbicos anuales, dado que el revestimiento pues impide la infiltración. Y eso va a afectar los niveles de los mantos freáticos, por una parte, ¿no? Y va a afectar todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la flora y la fauna. La posición de la Comisión Nacional del Agua es que eso no tiene precio, es decir, no estamos hablando de intercambiar un volumen que se pierde por algún dinero, esa no es la solución. Lo que nosotros pretendemos es que se establezcan medidas de remediación para que se puedan restituir esos volúmenes. ¿Quisieras terminar con algo? No, pues agradeciéndoles mucho de veras su presencia, sus preguntas, muchas gracias y espero que si don Rubén lo tiene bien, nos veamos algún otro día. La invitación para que nos acompañen, por ejemplo, ustedes están aquí en México, pues ahí están las obras que comentábamos del túnel interceptor del río de los Remedios. La verdad que es una experiencia viajar 10, 11 kilómetros, 20, 30 metros bajo tierra, en un túnel que tiene un diámetro de 6 metros, ¿no? Es una experiencia que vale la pena y está aquí nada más en la propia ciudad, ¿no? Yo me comprometo a organizar un sábado, los ponemos a disposición el sábado. Si quieren ver el sistema Cutzamala igual, si quieren ver obras de protección, Chiapas, Tabasco, en fin. Gracias. Muy bien. Bueno, la agenda para el día de hoy, pues hoy va el presidente a Guanajuato, ahí están los números de cuáles son las giras, me los salto, va a inaugurar el tercer Congreso Nacional e Internacional de Magistrados aquí a las 9 de la mañana en el López Mateos, y luego
el presidente inicia la gira a Guanajuato. De aquí sale del aeropuerto de Los Pinos y ahí pone en marcha el Hospital de Dolores Hidalgo y la entrega de la credencial también 4 millones del Seguro Popular. Luego el presidente estará también en la ampliación de la Unidad de Urgencias de Alta Especialidad de Estahumaya número 1 en el municipio de León. Luego toda la tarde ya el presidente dedicará a la revisión de asuntos, pero será el rancho desde León, pues, o sea, sería lo obvio. Y quisiera nada más, muy rápido, como dimensionar este hospital en Dolores Hidalgo. Tiene esta inversión de 102 millones de pesos, 80 de obra, 20 de equipo, y esa 81 estatal, 19 municipal. Aquí no hay inversión federal. Los beneficiarios, ese número de beneficiarios, ese es el nivel de la construcción, casi 7,000 metros cuadrados, con 60 camas, y estas son las especialidades que ustedes pueden ver ahí. En particular para Dolores Hidalgo, es un hospital muy, muy importante en esa ciudad y en la zona periférica de Dolores Hidalgo. Luego, la credencial 4 millones del Seguro Popular. La inversión que ha hecho la Secretaría de Salud es de 24,000 millones de pesos para estar impulsando este programa estratégico de este gobierno. La meta, como ustedes saben, es llegar a 5 millones de hogares a noviembre de este año. Al día de hoy hay 5 estados que tienen cobertura universal a partir, pues, de la implementación del Seguro Popular, que es Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato y Tabasco, y hay la posibilidad de otros 10, por lo menos, estados más antes de terminar este sexenio. La cobertura es de 19 millones de personas. Las familias afiliadas, en el caso particular de Guanajuato, un poco menos de 500,000, como ven ahí. La inversión federal para apuntalar este programa, en el caso de Guanajuato, de 2,337 millones de pesos, y los resultados, pues ahí están. Básicamente, si hubiera alguna pregunta, nos vamos a la conferencia del presidente. Ernesto. Sí, Rubén, muy buenos días. ¿Es este gobierno, el gobierno del cambio, un gobierno torturador, como asegura el Ombudsman Nacional, José Luis Juárez? Mira, pues la presidencia no puede más que anotar que se trata de declaraciones a la ligera, irresponsables, producto del ánimo personal de este personaje, y en particular solo quisiera reiterar lo que dijo ayer la Procuraduría General de la República. Dice así lo que dijo ayer el procurador: el doctor Soberanes está molesto por una denuncia penal que presentaron algunos miembros de la institución PGR en contra de él. Fue personal de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Yo creo que en México, añade el Procurador General de la República, hay mucho trabajo que hacer en materia de derechos humanos. La Procuraduría y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen muchos pendientes, muchos trabajos que seguir empujando, como para que las dos instituciones, en una confrontación estéril, no nos vamos a subir. Nosotros vamos a seguir trabajando. Invitaríamos al Ombudsman que asuma su papel y trabaje en beneficio de los derechos humanos por encima de reacciones temperamentales. Vero. Buenos días. Hay versiones que consideran que el asunto de los tiburoneros rescatados es solo un distractor político en medio del clima postelectoral que vive nuestro país. ¿Cómo califica la Presidencia de la República? ¿Cómo toma estos puntos de vista en medio de este acontecimiento? No tendríamos ningún comentario sobre ese particular. Es un caso ahí que los medios de comunicación le han dado la importancia que ellos consideran pertinente. Se ha convertido en un caso de carácter no solo nacional, sino mundial, pero no tendríamos ningún otro comentario. Marisa. Gracias, buenos días. Los legisladores perredistas señalaban ayer que van a solicitar al presidente Vicente Fox que no vaya al Congreso a leer su último informe de gobierno. ¿Cuál es la postura de la presidencia? Y por otro lado, si no considera la presidencia que se va a complicar nuevamente la situación de los mineros
ya que el gobierno ha dicho que no se va a reconocer, que no se va a tomar nota a Napoleón Gómez Urrutia? ¿No consideran que esto se va a complicar más? Ya han dicho los mineros que pueden volver a cerrarla. Sí, la segunda, como ustedes saben, en tiempo y forma, antes de las 7 de la tarde del día miércoles, la Secretaría del Trabajo negó la nota al sindicato por violentar la propia legislación del sindicato. En todo caso, hoy la Secretaría de Trabajo habrá de tener una conferencia de prensa para explicar a los medios esta situación. Nosotros invitaríamos a los compañeros dirigentes mineros que defiendan los intereses de los mineros, no defiendan los intereses de un prófugo de la justicia que ha estafado a los mineros, y que en ese sentido representen los intereses de los trabajadores y no de un prófugo de la justicia que se ha enriquecido a costa de ellos. Esa sería la invitación a los compañeros dirigentes del Sindicato Minero de México. Y respecto a la primera de las preguntas, respetamos muchísimo la decisión de este grupo en lo particular, pero entendemos que el Congreso existen otras fuerzas políticas, que el diálogo entre los poderes enriquece a todos, que la posibilidad de escucharnos y abrirnos a la discusión entre el legislativo y el ejecutivo siempre es en beneficio de la sociedad, y reiterar a los compañeros del PRD que así lo piensan, pues que los invitamos a abrirse al diálogo, a abrirse al respeto a la vida institucional, y reiterar que el señor presidente estará ahí con la mejor voluntad para plantear sus posiciones el 1 de septiembre en el Congreso de la República, y que esperaríamos de los compañeros pues respeto no solo a la investidura presidencial, sino el respeto que se deben los diversos poderes. No dialogar es renunciar a la política, y es abrir entonces el espacio a la violencia, aunque sea verbal. Solo el diálogo entre políticos resuelve cualquier contradicción, no la negación de las partes. Patricia. Gracias, buenos días. Hoy que el presidente va a Dolores Hidalgo, Guanajuato, señor, el alcalde panista anunció desde ayer que le haría una invitación para que fuera a dar el grito de independencia el 15 de septiembre, independientemente de las negociaciones que se están desarrollando aquí en la Ciudad de México para conseguir que el presidente dé el grito en el Zócalo. ¿Presidencia valoraría esta posibilidad, esta invitación que seguramente hará el alcalde al presidente? No, ya la valoró hace muchas semanas y vamos a estar en el Zócalo, ya lo he dicho. No es que me moleste, porque algunos comunicadores dijeron, Rubén se molestó por decir una, otra y otra vez. No estoy molesto, pero vuelvo a decir otra vez, por si hay alguna duda, que el señor presidente estará en el Zócalo el 15 de septiembre, hoy estará en Dolores, en el discurso que ustedes verán que va a pronunciar el presidente en Dolores, hará alguna referencia al grito en Dolores, y el 15 en el Zócalo de la Ciudad de México, una fiesta patrimonio de este país, una fiesta para celebrar a los héroes que lucharon por la independencia de este país, y el Zócalo es propiedad del conjunto de la nación, no de un grupo en particular. Todos los que quieran pueden y están invitados al festejo del 15 de septiembre y al desfile del 16 de septiembre. Margarita. Gracias, buenos días. Abundando en el asunto de los mineros, ¿no es asusar un conflicto en este gremio? Ya los mineros dijeron que puede haber paros, como mencionaba Marisa. ¿No hay suficientes conflictos ya en el país como para provocar o revivar uno? Pero los gobiernos se construyen a base de principios. Ceder al chantaje en defensa de un presunto delincuente hoy perseguido por la justicia sería una grave irresponsabilidad de este gobierno de cara a los trabajadores. Por eso invitamos a los dirigentes sindicales a defender los derechos de sus agremiados, no a defender los derechos de un personaje hoy perseguido por la justicia con pruebas evidentes, tan evidentes que hay órdenes de aprehensión de diversos estados y cerca de 10,000
de 10,000 denuncias de los propios trabajadores. Los dirigentes sindicales solo pueden cumplir su labor si defienden a su gremio, si defienden a sus agremiados y no a dirigentes corruptos. Víctor. Rubén, insistiendo un poco en el tema del 15 de septiembre, la presencia del presidente Fox en el Zócalo desde el balcón central, ¿no es arriesgar la propia seguridad del presidente ante un Zócalo repleto de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y no sería enardecer también más los ánimos que ya están caldeados de los perredistas? No, insisto, es una celebración del conjunto de la sociedad. Nadie puede abrogarse el derecho de ser propietario del Zócalo de la Ciudad de México, ni nadie puede abrogarse el derecho de ser el único actor o el único invitado a esta fiesta que es de todos. Lo que sería irresponsable es que no lo hiciéramos. Tenemos que defender el derecho de todos, por eso el señor presidente estará ahí y confiamos, y lo reitero, confiamos en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en particular de su responsable, Alejandro Encinas, al cual le tenemos un enorme respeto. Confiamos en su capacidad de negociación y lo que él está haciendo para que, como lo ha dicho él en diversas ocasiones, las fiestas se habrán de celebrar de manera normal, como siempre ha ocurrido en el país. No se trata de ningún acto de provocación, se trata de un acto de responsabilidad de cara a la ciudadanía de todo el país. Ayer Encinas dijo que era el plantón en la Ciudad de México una cuestión federal. ¿Qué opinaría? Pero que no, decía, si entiendo bien las declaraciones de Alejandro, que había una parte del gobierno de la Ciudad de México y una parte de responsabilidad del gobierno federal. Nosotros desde el primer momento hemos asumido nuestra parte y reiteramos nuestra disposición a toda colaboración con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para resolver este problema. Es un problema que tenemos que resolverlo de manera conjunta y ahí estamos, pero sin avasallar al gobierno de la Ciudad de México, que es en el orden de nuestras leyes el responsable de la autoridad en esta ciudad. Para eso fue elegida de manera democrática por el electorado de esta ciudad. Si no hubiera ninguna otra pregunta, sí quisiera decir esto finalmente. Hoy se cumplen 81 años de que fue creado el Banco de México, una de las instituciones autónomas más importantes para el desarrollo económico del país. El crecimiento económico de México, el desarrollo y la modernización de los sectores productivos han tenido en el Banco de México uno de sus pilares de apoyo más importantes. En esta importante fecha, la Presidencia de la República rinde homenaje póstumo a Manuel Gómez Morín, un mexicano visionario, creador de instituciones, que además de ser el fundador del Banco de México, fue el primer presidente de su Consejo de Administración. Además de él, por esta institución han pasado otros mexicanos ilustres como Luis Montes de Oca, Eduardo Villaseñor, Rodrigo Gómez y Miguel Mancera, para solo mencionar algunos. En sus más de 8 décadas de existencia, y especialmente después de que obtuvo su autonomía en 1993, el Banco de México ha desarrollado una brillante y eficiente labor en la conducción de la política monetaria y en el logro de la estabilidad de precios. A través del control de la inflación y de la estabilidad monetaria, esta institución está realizando una contribución fundamental al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los mexicanos. La Presidencia de la República en este día extiende una calurosa felicitación al personal directivo y a los trabajadores del Banco de México por la importante labor que desarrollan en beneficio de nuestro país. Muchas gracias, nos vemos el lunes. Buen día.
Del 131 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios Turísticos, la Canaco de la Ciudad de México. Este evento se llevará en el edificio Expo Reforma de la propia Canaco. En esta ocasión, en la intervención del señor presidente, hará un recuento de las acciones que de manera conjunta el gobierno federal ha realizado con el de la Ciudad de México en la remodelación del centro histórico de la ciudad. Cristian. Gracias, Rubén, buenos días. Te fue la bocina. Para pedir, para no sé qué información o qué puede decir la Presidencia de la República con relación a esto que hizo el Departamento del Tesoro, que aunque es cada cierto tiempo lo hace, ya detectó lo que son estos empresas ligadas con el narcotráfico. ¿Fue acaso esta una respuesta a los llamados que hacía la Presidencia de la República en torno a trabajar de manera conjunta y que también Estados Unidos tenía que trabajar en contra del crimen organizado? Gracias. Estados Unidos y México estamos llevando a cabo una guerra frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno de México va a seguir y estará atento a las investigaciones que lleve a cabo Estados Unidos en su propio país sobre el lavado de dinero y recursos bancarios provenientes del tráfico de estupefacientes. Es necesario que juntos desmantelemos todas las redes criminales que se extienden a ambos lados de la frontera y que podrían ocultarse bajo el disfraz de empresas privadas legalizadas. Solo con investigaciones de alto nivel, con colaboración e intercambio de información, como ya lo hemos acordado, México y Estados Unidos juntos podrán derrotar al crimen organizado, en particular el relacionado con el narcotráfico. Toño. Gracias, Rubén, buenos días. Quiero preguntar si el presidente Vicente Fox va a adoptar alguna medida precautoria, alguna medida de vigilancia especial en torno a sus propiedades, en torno a sus bienes inmuebles, donde él suele ubicarse los fines de semana o entre semana, dada la amenaza de los exbraceros que ayer dijeron que lo iban a perseguir hasta donde fuera necesario para presionarlo a una solución contundente, definitiva, porque al parecer no creen en el asunto del fideicomiso. ¿Adoptará el presidente alguna medida? ¿El Estado Mayor lo hará? ¿O qué van a hacer? Cualquier tema relacionado con el Estado Mayor solo puede responderlo el Estado Mayor. Solo el Estado Mayor. Mayolo. Tres cuestiones. ¿Por qué el presidente de la República considera que el proceso electoral interno del PAN debiera concluir en septiembre próximo? Segundo, ¿por qué la Presidencia de la República, concretamente Los Pinos, ha albergado en las últimas 2 semanas reuniones entre el Ejecutivo y militantes del PAN alusivas al diseño de estrategias electorales? Y tercero, ¿tendría la Presidencia de la República alguna opinión relacionada con un videojuego que hace de la Ciudad de México un escenario donde es secuestrado el presidente de los Estados Unidos? Si me olvidé de alguna, me dices, por favor. No conozco nada de este videojuego y no puedo responder de ninguna manera. Confirmo todas las reuniones que han tenido lugar con los miembros del PAN, que ustedes conocen. Del contenido de las mismas no puedo informar porque son reuniones privadas, así hemos acordado que daremos a conocer a ustedes siempre todas las reuniones privadas, que no hay reuniones secretas, pero en su carácter de privadas no daremos a conocer lo que ahí se trató, porque son privadas. Si algún otro actor quiere comunicar lo que ahí ocurrió, pues está en su derecho. Nosotros nunca
revelaremos lo que se discute en una reunión privada, entonces no puedo asumir que se trataron esos temas que tú propones en esas reuniones. Y el presidente tiene estas reuniones con miembros de su partido, considera que en estos nuevos tiempos de la democracia el poder tener reuniones con su partido está en el marco de su derecho, y abierto a tener reuniones con otros partidos, como él mismo ya lo afirmó el fin de semana pasado. ¿Por qué el presidente considera que el proceso electoral interno del PAN debe concluir en septiembre próximo y no en octubre, tal y como está previsto? No sé dónde haya dicho eso el señor presidente, entonces no puedo afirmar eso. Pregúntale al señor Carlos Rojas, entonces. Patricia. Buenos días. En la Coparmex hoy, señor, reconoce que los empresarios son los principales actores de la corrupción. Y luego, bueno, viene este asunto, esta acusación de que se involucra a empresas mexicanas ligadas con el narcotráfico. Yo le quiero pedir, más que una declaración, un balance de lo que ha hecho el gobierno de Vicente Fox en estos casi 5 años para implementar medidas que frenen la voracidad de los empresarios, que no solamente han ganado muchísimo dinero, sino que también ahora se admite tácitamente que han alimentado la corrupción en este país, y bueno, no se ha desmentido que también estén involucrados algunas empresas con el narcotráfico. ¿Qué ha hecho en concreto el gobierno, señor, este gobierno sobre esta materia en el sector empresarial básicamente? Gracias. Me comprometo con la respuesta, no con algunos juicios que tú has hecho en la pregunta. Y de lo que hemos hecho este gobierno, pues fundamental, histórico diría yo, la ley de transparencia y acceso a la información, de manera tal que cualquier ciudadano puede recurrir a la información que genera el gobierno, que incluye cualquier relación de contrato, y esto ayuda a transparentar la relación entre el gobierno y las empresas o los contratistas. Segundo, toda esta mecánica de trámites y de compra por la vía de internet, la Compranet, que está abierto, que puede ser consultado por cualquiera, que puede darse seguimiento a estas compras que son de carácter público. Tercera, la licitación pública auditada de los grandes contratos del país a través de organizaciones como Transparencia Internacional, Capítulo México, que todos son elementos que desde la lógica de esta administración contribuyen a transparentar la relación entre el gobierno y las empresas privadas en los contratos. Roberto. Señor, buenos días. Con respecto a las 30 empresas que el Departamento de Estado pone en la lista de narcotraficantes, no es para pensarse que Estados Unidos siga dando este tipo de información antes que el gobierno de México, si es una falla de los servicios de seguridad de México. Dos, si nos puede decir qué pasó en la entrevista entre el presidente y el gobernador Montiel, tratándose de que este es un precandidato. Y tercero, si en el 5º informe de gobierno el presidente de la República tiene contemplado asistir a escuchar el posicionamiento de los partidos políticos. En principio, comienzo por la última de tus preguntas, en principio no está contemplado seguir la misma formulación que ha habido en los discursos anteriores. Insisto, la reunión entre el presidente de la República y el gobernador Montiel fue de carácter privado, y ya expliqué que es un tema privado, no voy a revelar la discusión, no porque sea secreta, insisto, la reunión es pública, simplemente porque es privada, y las reuniones privadas no son públicas, y en razón de eso no vamos a develar la conversación que haya entre las personas. Y el primer punto,
lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de México felicita la acción del gobierno norteamericano, es en el territorio de los Estados Unidos, que es su atribución, su derecho y su obligación, ha encontrado la existencia de empresas de propietarios mexicanos que están en la ilegalidad o lavando dinero. Qué bueno que lo haga, de eso se trata, en un trabajo conjunto. Eso va a beneficiar también a México en la medida que se cierren espacios para que se lave el dinero. Sí, compañera. Angélica. Gracias. Yo quisiera saber si el gobierno mexicano está dispuesto, dentro de esta cooperación bilateral de la que tanto se habla entre México y Estados Unidos, a profundizar o a realizar una intensa campaña, una intensa investigación a través de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la misma Procuraduría General de la República, para detectar qué empresas en México, tanto nacionales como extranjeras, están incurriendo en lavado de dinero? Y por otro lado, a unos días de que se lleve a cabo el quinto informe presidencial, y con esto el inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, quisiera saber también si hay algún cabildeo por parte del gobierno, o se iniciará en los siguientes días para lograr finalmente alguna reforma en materia económica. ¿Algún cabildeo con los legisladores? Gracias. Hay un intenso cabildeo, como ustedes saben, ha estado informando de lo mismo el secretario de Gobernación con los diversos partidos, promoviendo una agenda legislativa, propuestas de reforma de ley y otros muchos temas. De otro lado, la Secretaría de Hacienda, a través de los mecanismos correspondientes, la Procuraduría General de la República, a través también de sus mecanismos correspondientes, hacen un trabajo permanente en búsqueda de acciones ilícitas en los mercados financieros mexicanos. Y por otro lado, no es que se hable de cooperación entre México y los Estados Unidos, hay una acción permanente, evidente, están ahí operativos como el que realiza los Estados Unidos ayer, el operativo de antier que se inicia, el operativo Oasis, y solo en la colaboración de estos dos países, de manera estrecha, conjunta, vamos a poder los dos vencer el crimen organizado y cada quien responsabilizarse de lo que toca y corresponde. Reinaldo. Sí, buenos días. Quisiera conocer la opinión de la Presidencia de la República acerca del viraje en las declaraciones del embajador Tony Garza, en el sentido de que el cierre del consulado de Nuevo Laredo fue un castigo a México por el fracaso en la lucha contra el crimen organizado, y también sobre las recientes declaraciones del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en el sentido de que estudiará la posibilidad de declarar estado de emergencia en el estado de California por la misma razón. Gracias. Lo que tenemos que decir sobre las declaraciones del embajador Garza lo ha hecho ayer la Cancillería mexicana, no añadiría nada más a ese tema. No conozco las declaraciones del gobernador de California, pero si al caso estas fueran verdaderas, lo único que decir otra vez, solo la colaboración entre los países va a resolver los problemas. Ha habido intensas relaciones y comunicaciones en los últimos días entre el Departamento de Estado y la Cancillería mexicana, y las declaraciones del propio Departamento de Estado, declaraciones de la Cancillería mexicana, en el sentido de que solo en colaboración los dos países podrán hacer frente de manera eficaz al crimen organizado y a la violencia en la zona de la frontera. Neira. Buen día, Rubén. El Partido Acción Nacional, a principios de que se abrió esta carrera hacia la presidencia, confiaba en la recuperación, en la permanencia y en la continuidad del gobierno y de los programas por parte de Acción Nacional. Ya ayer el secretario del Partido Acción Nacional dejaba abierta la posibilidad de que se pierda la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional en el 2006. ¿Esto sería imputable a lo que el presidente de la República está haciendo, a las acciones del presidente de la República, el que no se pudiera retener por parte de Acción Nacional la presidencia en el 2006? Muchas gracias. No tendría ningún comentario, habría que preguntarle al partido si él ha hecho esas declaraciones.
que ellos hablen sobre lo mismo. Para nosotros hemos cumplido con el reto histórico que tiene este gobierno de la alternancia de construir una nueva realidad política en el país, de dar paso al desmantelamiento del viejo régimen político e iniciar la construcción de un nuevo régimen político, de un nuevo sistema político. Siempre se puede hacer más, somos conscientes de lo que hemos hecho y también autocríticos de lo que falta por hacer. Si perdiera el PAN o no perdiera el PAN, eso corresponde al PAN. Ayer dijo el presidente que el único camino a la mano para solucionar el problema de la falta de mantenimiento en los ductos de Pemex era la inversión privada. Quiero preguntarle si esto pues ya da por hecho el presidente, quiere decir que da por hecho que no se va a publicar el nuevo régimen fiscal que aprobó el Congreso para Pemex. Son dos cosas absolutamente distintas, no damos por hecho nada. Sobre el caso particular al que haces referencia, el presidente Vicente Fox, es cierto, señaló ayer que se busca una fórmula que permita invertir recursos privados en el mantenimiento de las instalaciones de Pemex. Esta fórmula de inversión se diseñaría sin perder soberanía, cito al presidente, sin perder soberanía, sin perder la propiedad del recurso natural y sin violar la ley. El gobierno en ningún momento ha pensado, como lo dijo el señor presidente el día de ayer, en la privatización. El recurso pertenece al pueblo de México, cito al presidente, es intocable y seguirá de esta manera. El presidente ordenó el día de ayer un estudio para ver la factibilidad y posibilidad de que dentro del marco de la ley pudiera haber inversión privada en el mantenimiento de las instalaciones de Pemex. Mil gracias, nos vemos, se van ya, son las 8, al siguiente evento, está muy lejos. Sara.